y esto solo lo tiene aproximadamente 10% de las partículas virales. Otra característica importante es que la organización genómica se debe a 3 marcos de lectura abiertos: el ORF1A y el ORF1B, que se encuentran en el extremo 3' y codifican para las proteínas no estructurales. Y en el extremo 5' se encuentra el marco de lectura abierto ORF2, el cual codifica las proteínas estructurales. Y en cuanto a las proteínas de la cápside, encontramos la BP25, BP27 y BP34. En cuanto a la familia Reoviridae, vamos a tener que su diámetro aproximado es de 60 a 80 nanómetros. Su genoma va a estar constituido por ARN bicatenario segmentado de 10 a 12 segmentos. ¿De qué depende la cantidad de segmentos? Básicamente es del género. En los orterovirus y en los coltivirus aproximadamente son 10 segmentos y en los rotavirus van a tener 11 segmentos. Cada uno de estos segmentos en los rotavirus va a codificar para proteínas estructurales como la BP1, BP4, BP6 y BP7. Estas proteínas las explicaremos más adelante, sus funcionamientos. También van a codificar para proteínas no estructurales como la NSP1 y NSP6, que hacen parte de genoma temprano, debido a que estas van a ser proteínas o enzimas que se van a unir al genoma, como por ejemplo la ARN polimerasa. Cada uno de estos segmentos tendrá un marco de lectura abierto, excepto el último segmento, décimo u onceavo, según el género, que tendrá un marco de lectura doble. Estas familias van a tener una triple cubierta proteica, que va a estar organizada de la siguiente manera. En la parte interna tendremos unas 120 copias de la proteína NP2, que se va a organizar en forma de malla para permitir que se ancle la proteína BPN2, BPN1 y BP3. Esta es importante ya que va a permitir que se ancle la cabeza de metilguanosina en el extremo 5'. Este virus no tiene una cola poli-A. Adicionalmente, vamos a tener que, como explicaron en otras exposiciones anteriores, estos segmentos pueden experimentar recombinación dando origen a virus híbridos. También es importante recordar que en algunos libros documentan que este virus, a pesar de ser un virus desnudo, puede comportarse, tiene en parte un momento en su vida donde se parece a un virus cubierto, porque en una parte de su replicación va a tener una cubierta que posteriormente va a perder en el retículo endoplasmático. Ya hablando de otras familias como los orterovirus y los coltivirus, en lugar de tener la proteína de estructura BP7, tendrá la proteína sigma 3, y en lugar de tener la proteína BP4, tendrá la proteína sigma 1. Esta proteína es importante en estos virus ya que va a ser una proteína de adhesión y también va a tener un comportamiento de hemaglutina, ya que estos virus van a tener un tropismo muy alto por las células endoteliales y los precursores hematopoyéticos como los eritrocitos. Siguiente, por favor. Bueno, la anterior, profe, por favor. Profe, por favor, la anterior. Aquí, bueno, respecto a la familia Caliciviridae, tiene 5 géneros, pero en esta exposición solo vamos a hablar de 2, que son los que causan enfermedad en humanos, más específicamente gastroenteritis en humanos. El norovirus el norovirus y el sapovirus, que son los géneros que les estoy diciendo. Un momento, que es que...
Listo, dale, es que sabía, empieza a salir ese letrero. Listo. Entonces, el norovirus y el sapovirus, ambos se dividen en 5 genogrupos y esos genogrupos a su vez se dividen en genotipos. Los genogrupos del norovirus que está confirmado que causan enfermedad en humanos son el genogrupo 1, el genogrupo 2 y muy raramente el 4, pero han habido casos. Y el sapovirus está confirmado que los genogrupos que causan enfermedad en humanos son el genogrupo 1, el genogrupo 2, el 4 y el 5. Bueno, en cuanto a la familia Astroviridae, encontramos que existen 2 géneros. El primero es Mamastrovirus, en el cual nos vamos a enfocar porque presenta los virus que van a producir diarrea en humanos, y el otro que no lo pusimos es Abastrovirus, que presenta infección en aves, primordialmente. En cuanto a los Gracias. En cuanto a la familia Reoviridae, vamos a encontrar 3 géneros principales. El rotavirus, que va a tener como 5 géneros va a tener géneros de la A a la H, pero los causantes de enfermedad humana son A, B y C, siendo más importante el A en niños, y algunas veces se ha encontrado el B como causante de gastroenteritis en adultos o niños más grandes. Los orterovirus se organizan como reovirus de mamíferos 1, 2 y 3. Y ya. Bueno, en cuanto a la replicación, encontramos que la familia Caliciviridae y Astroviridae, sus virus son ARN monocatenario de cadena positiva, como se mencionó anteriormente en la estructura. Por lo tanto, la replicación va a tener el mismo mecanismo. Entonces, la replicación inicia con una fase de adhesión en donde el virus va a interactuar con los receptores de la célula huésped, que pues en este caso son desconocidos. Siguiente a esto, el virus entra a la célula por medio de endocitosis mediada por clastrina. ¿Cómo sucede esto? Hay una vesícula endocítica recubierta por clatrina que pues va a atrapar el virus. Siguiente a esto se va a formar un endosoma temprano, después un endosoma tardío y después se va a dar la liberación del genoma viral en el citoplasma. Una vez el genoma viral se libera en el citoplasma, se inicia el proceso de traducción. En el proceso de traducción se produce una poliproteína precursora no estructural que por medio de un procesamiento proteólico va a sintetizar proteínas no estructurales. Estas proteínas no estructurales son importantes porque se encuentran, interactúan en los siguientes procesos. El primero es en la formación de una cadena completa negativa, que es el RNA antigenómico, que es de suma importancia en la replicación porque se va a actuar como molde pues, para replicar el RNA genómico. Y en el segundo mecanismo o proceso es la formación del RNA subgenómico, que esto también es importante porque gracias a su traducción se va a producir una poliproteína precursora estructural que finalmente va a dar paso a la síntesis de proteínas estructurales, que son las que se ensamblan en la cápside del virus y finalmente produce la progenie vírica. Bueno, ya entrando en materia de la replicación de la familia Reoviridae, básicamente coloqué el esquema del ciclo replicativo del rotavirus, debido a que pues, es muy claro. Vamos a iniciar diciendo que el virus el rotavirus, pues como tal, entra por vía digestiva y tiene que llegar hasta las células de los enterocitos, porque pues allí es donde se va a generar la replicación. Básicamente sabemos que pues obviamente tiene que pasar por el estómago, sabemos que el estómago tiene un pH bastante ácido. Este virus prácticamente pues tiene que tener algo que lo defienda de como tal esa acidez. Entonces ese algo pues es la cápside, la cual pues va como tal a generar defensa de la nucleocápside viral, la nucleocápside interna, qué pena, y el core. Ya una vez llegado al enterocito, se tiene que hacer el primer paso, que el primer paso sería la adhesión. Entonces, esa adhesión pues tiene fases importantes, en donde pues la primera es que se tiene que dar el clivaje de las proteínas BP4 y BP7, en donde cuando se dé el clivaje de las proteínas BP4, qué pena, se da como tal una partícula que se llama PSBI, que sería partícula subvírica intermedia infecciosa, que esta va a hacer que
va a reconocer las glucoproteínas propias que están hechas de ácido siálico y además de esto también a las integrinas para así poder generar el proceso de adhesión. Ya para entrar como tal la molécula vírica dentro de la célula al citoplasma, pues se necesita de un proceso de endocitosis, en donde se genera un endosoma temprano. Ese endosoma temprano tiene un pH distinto y además de esto también tiene calcio, los niveles de calcio son bajos, lo que va a generar pues que estos dos factores van a generar que se dé la decapsidación del virus. Después de la decapsidación del virus, se va a liberar una molécula, como ven en la parte de abajo del esquema, que es una molécula vírica transcripcionalmente activa, la cual se va a decir, tiene las siglas DLP, que en inglés pues sería Double Layer Protein y en español sería proteína doble capa. Ya después de esa salida de la molécula viral transcripcionalmente activa, se va a empezar la transcripción. Entonces, esa transcripción está por el complejo de polimerasas de las que va a ser a partir de una RNA de cadena negativa, va a ser una hebra de RNA cadena positiva. Este RNA de cadena positiva va a ser como tal, va a funcionar como una ARN mensajero a nivel citoplasmático. Entonces necesitamos que salga esa RNA de cadena positiva de la molécula como tal, de la DLP. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Por medio de canales que hay en la capa de la proteína BP6. Sale esa molécula, ese RNA mensajero, y va a hacer el proceso de traducción, en donde en ese proceso de traducción van a ser proteínas, ese RNA mensajero va a ser proteínas estructurales, proteínas no estructurales y RNA genómico de cadena negativa. Una vez pues terminado ese proceso, aquí entra en juego las proteínas no estructurales, las proteínas víricas no estructurales, las cuales pues van a ser la NSP4, como ven a la mano derecha, que están ancladas como tal a la membrana del retículo endoplásmico rugoso, y también vamos a tener la NSP2 y la NSP5, que prácticamente estas dos van a generarme el viroplasma. El viroplasma es como tal un entorno electrodenso, el cual va a ayudar a reclutar el RNA genómico y además de esto también las proteínas propias virales, las proteínas estructurales del virus, para empezarlo a ensamblar y así pues generar más moléculas víricas, como lo vemos pues ahí en la parte inferior, que entonces vemos que tenemos dentro de como tal una bolita que se está ensamblando, que sería el RNA genómico dentro de esta, y afuera vemos que dice BP2, pues prácticamente esa sería la proteína viral de ese virus. Luego sigue el paso de que se va a colocar la capa de BP6, como vemos ahí. Y así con este paso, entonces ya hacemos como tal la DLP de nuevo, una DLP nueva, una molécula viral nueva. Posterior a esta necesitamos hacer la maduración de esa molécula viral. ¿Cómo lo hacemos? Prácticamente necesitamos introducir esa molécula dentro del retículo endoplasmático rugoso porque es el lugar donde se va a generar la maduración de la molécula. Entonces, lo primero que debemos hacer, como ya les había nombrado, existe la proteína no estructural NSP4, en donde pues es una proteína transmembranal, en donde su extremo carboxiterminal tiene como tal la BP4, que pues fue también sintetizada por el RNA mensajero vírico. Entonces, esto ya como tal hace una recepción de esa molécula viral y la introduce, como vemos ahí, dentro del retículo endoplasmático rugoso. Esa molécula va a quedar dentro de esa unión de todo eso va a quedar la molécula vírica, va a quedar la BP4 que vemos de color, los bastoncitos de color rojo, y además de eso vemos que tiene una capa que es de una membrana que es transicional, y también vemos la proteína BP7 que es la amarilla que está más externa. Para terminar el proceso de maduración, entonces prácticamente lo que debemos hacer es quitar debemos primero pues anclar la BP7. ¿Y cómo hacemos eso? Quitando la membrana transicional y también la proteína NSP4, que prácticamente ahí en este momento ya como tal va a quedar el virus, la va a pasar desde el retículo endoplasmático rugoso hacia el citoplasma. Y por último, gracias a que pues este virus es un virus citosida que hace lisis celular, prácticamente pues va a salir por lisis celular hacia otra vez hacia el lumen
intestinal y va a contaminar. Bueno, hablando de la historia de la familia Caliciviridae, comenzamos con 1929, donde John Zahorsky describió una entidad que produjo diarrea y vómito en una temporada invernal. En realidad no se tiene certeza de que fuera Caliciviridae, pero con el descubrimiento posterior, pues se tiene la sospecha de que haya sido este. En 1972, Albert Kapikian ya lo descubrió como tal, como el agente etiológico, y ya más específicamente el norovirus recibió su nombre y fue descubierto por un brote en 1968 en una escuela primaria en Norwalk, Ohio, que no solo infectó a los estudiantes, sino también se vieron casos secundarios en los familiares de estos. Por otro lado, sapovirus, las primeras partículas fueron descubiertas en Chiba, Japón, en 1976, donde hubo un brote en infantes de 2 a 20 meses. Y bueno, el otro brote que fue como tal el que le dio el nombre al virus fue un brote en Sapporo, Japón, en 1977. Qué pena, aquí hay un error. En cuanto a la historia de la familia Astroviridae, encontramos que en 1975 Appleton y Higgins descubrieron agentes causales de diarrea en una población de niños en una sala de maternidad, pero pues aún no se le había dado el nombre astrovirus, puesto que identificaron en el microscopio electrónico un virus pequeño de simetría icosaédrica que presenta una morfología de estrella. Por esto le dieron este nombre, y esto se encontró en un brote de diarrea en unos niños en una guardería neonatal. En 1981, Lee y Kurtz aislaron por primera vez en un cultivo celular una cepa humana de astrovirus, y en 1984 estos identificaron 5 serotipos diferentes de astrovirus humano. En 1993, Yan logró clonalizar y secuenciar el genoma completo de una cepa de astrovirus humano, y en este mismo año Monroe logró secuenciar el ADN subgenómico. En 1994, de nuevo, Lee y Kurtz descubrieron otros 2 serotipos del astrovirus humano en el Reino Unido. En 1995, Jonas desarrolló múltiples técnicas para detectar este virus por medio de la RT-PCR, y finalmente desde el 2008, Pinkbane ha investigado nuevas cepas de astrovirus y se han identificado hasta ahora unas cepas no clásicas. Bueno, dentro de la familia Reoviridae, entonces, primero pues el rotavirus. En 1943, Leidy Holtz aislaron un agente no bacteriano en en las heces fecales de un niño que tenía gastroenteritis, y lo denominaron agente de Baltimore. Posteriormente, identificaron por primera vez el rotavirus en humanos en un microscopio electrónico, gastroenteritis aguda. En 1974, Henry Fleetwood sugirió darle el nombre de rotavirus debido a que parecía, por su morfología en el microscopio electrónico, parecía como la rueda de un carruaje antiguo. Entonces, pues, clásicamente, pues, del rota viene del que significa, pues, en español, rueda. En 1978, se estableció el género rotavirus en el Comité Internacional de Virología, metiendo pues el género rotavirus dentro de la familia Reoviridae. Y en 1980 se conocieron los primeros los serotipos pues, del rotavirus, que son 8 de la A a la H. Y ya por último, en el 2009, la Organización Mundial de la Salud recomendó a nivel pues, de introducir las vacunas dentro del esquema de vacunación, pues obviamente a nivel de las naciones. Por parte del ortorreovirus, entonces lo que podemos decir es que se descubre en la década de los 50, aislado de
personas sanas y personas también enfermas en las vías respiratorias y en las vías gastrointestinales. Su nombre proviene del griego, la S de reovirus, que pues significa, proviene pues también de lo que se denomina el virus huérfano entérico respiratorio. Huérfano, ¿por qué? Porque es que hacia ese virus pues no se tenía asociado a ninguna enfermedad que ya habían descubierto en el momento. Y ya por último en coltivirus, en 1944 fue cuando se aisló por primera vez. Solo se tiene una especie encontrada y es la que genera como tal la fiebre del Colorado por garrapatas. Cabe resaltar que el otro nombre pues, de esta fiebre Colorado por garrapatas es la fiebre de las montañas rocosas, y es dado ese nombre debido a que pues, pues, es endémico de una región de Estados Unidos que es de alta montaña, que sería la región del Colorado y también de Idaho. Bueno, hablándoles de la patogenia del Calliciviridae, en realidad entre los dos géneros, norovirus y sapovirus, ambos tienen mucho en común, casi que todas las únicas. Y el periodo de incubación, que en norovirus es de 24 a 48 horas y en sapovirus es de 24 a 72 horas, o sea, 1 a 3 días. Bueno, esta patogenia básicamente se basa en lesiones en el intestino proximal, más específicamente en el yeyuno, en donde se pueden evidenciar vellosidades cortas y ensanchamiento de estas mismas. También se pueden evidenciar vacuolización citoplasmática, se puede evidenciar infiltrado leucocítico y una disminución de las enzimas del borde de cepillo de los enterocitos, lo cual causa mala absorción. También hay mala absorción de desilosa y grasas. Todo esto junto causa la diarrea por mala absorción, que pues ya les diré más adelante cómo es el tipo. En cuanto al astrovirus, encontramos que su periodo de incubación es de 3 a 4 días y pues la patogenia de este virus no está muy estudiada, pero se han propuesto ciertas ideas, entre las cuales se propone que la diarrea que causa este virus es por mala absorción debido a una disfuncionalidad en las disacaridasas que pues provocará esto, y por otro lado una desestabilización de las uniones estrechas celulares por las proteínas de la cápside. Entonces, las uniones estrechas celulares normalmente mantienen la polaridad de la célula e impiden el paso libre de macromoléculas y micromoléculas de la zona apical hacia la luz. Si hay un desbalance de estas uniones o alguna irregularidad, lo que se puede producir es un aumento de la permeabilidad que va a un aumento de la permeabilidad de iones isolutos, pues permitiendo la extravasación de estos hacia la luz, desarrollándose así la diarrea. Y pues también en comparación con Calliciviridae, pues en conjunto también presenta acortamiento de las vellosidades intestinales. Bueno, ya hablando de la familia Reoviridae, entonces el coltivirus primariamente, entonces vamos a decir que tiene un periodo de incubación de 3 a 6 días, es transmitido por las garrapatas. Este virus, como leen ahí, pues afecta a las células precursoras de los eritrocitos, entonces prácticamente lo que hace es que se meten en las células hematopoyéticas precursoras, y lo que va a hacer es que se va a mantener ahí. Este grupo ha tenido que generar problemas porque preguntaban y nada, que les dije que no tenían que exponer toda la garrapata. Yo les dije que era comparativo los virus de la diarrea. Entonces, ¿cómo me van a comparar un virus que produce diarrea con un virus que produce una fiebre por garrapatas? Les dije que se centraran en la patogenia del rotavirus y que de ahí dijeran en qué se parece el astrovirus y calicivirus con la del rotavirus. Háblenme de la patogenia de la diarrea por rotavirus y quiero una patogenia que no sea de estudiante de colegio, como lo que llevan hasta ahora, que parece de estudiante de colegio estas patogenias. Bueno, sí, señora. Básicamente, entonces, la patogenia del rotavirus, como vemos ahí, el periodo de incubación es de 2 a 3 días.
dice que tenemos inclusiones citoplasmáticas 8 horas después de la infección. Esas inclusiones citoplasmáticas, ¿qué son? Básicamente es el RNA vírico que pues se está dando en el proceso de replicación, y además de esto también vemos proteínas propias nuevas del virus. Siguiente, profe, por favor. Entonces, ya entrando pues en materia de la patogenia del rotavirus, lo que hay que resaltar y lo que hay que decir es que el rotavirus es un virus que tiene tropismo por las células, los enterocitos maduros, que pues están ubicados en la parte apical de las vellosidades del intestino, o sea, el yeyuno y el ilio, y son las zonas de mayor absorción. Entonces, básicamente lo que ocurre aquí es que se da como tal un desbalance hidroelectrolítico a partir pues de un aumento de calcio, y este aumento de calcio a nivel intracelular, ya más adelante le explicaré molecularmente qué es lo que sucede, va a hacer que se altere, una alteración del equilibrio hidroelectrolítico, a una alteración de un desequilibrio de la homeostasis celular, y va a llevar lógicamente pues a la secreción de hidroelectrolitos hacia el lumen intestinal, y además de eso va a generar la decapitación de las vellosidades de los enterocitos. Entonces, explícame eso. sí, señora. Sí, señora. Es que está dando una poca introducción. Entonces, básicamente, como lo dice la doctora, tenemos una proteína estructural que ya la había nombrado antes para la maduración de las moléculas víricas, que se llama la NSP4. Esa proteína no estructural vírica, pues es importante aquí debido a que pues ella tiene unas diferentes funciones, tanto en las células del enterocito como en las células de la cripta, que serían células secretoras. Entonces, pues, primero, pues dentro de las células secretoras, o sea, las de la cripta, las que están a mano derecha, vamos a decir que van a generar como tal la patogenia directa o indirectamente sobre la célula. Directamente, pues, entrando como tal a la célula y generando todo ese desequilibrio de la homeostasis celular. E indirectamente, activando como tal el sistema nervioso entérico, y la activación de lo que va a llevar es la liberación como tal de los depósitos de calcio que hay a nivel del retículo endoplasmático. Esta secreción, este aumento del calcio a nivel del retículo endoplasmático, lo que va a hacer es un aumento en las secreciones de cloro y pues de otros electrolitos hacia el lumen intestinal, y se genera la diarrea. Otro de los mecanismos por el que la NSP4 genera diarrea es básicamente, el de la activación de las células del enterocito, las células absortivas. Entonces, prácticamente aquí se tiene la vía de las fosfolipasa C, inositol trifosfato, y la otra, pues que básicamente va a ser por la rotura de las uniones de hendidura. Entonces, primero las de la fosfolipasa C, la vía de la fosfolipasa C. Entonces, tenemos la NSP4, que está en el lumen intestinal debido pues a la ruptura que se hubo en la replicación vírica, y esta va a tener como tal un receptor en la célula del enterocito, el cual va a hacer que se active la fosfolipasa C, y esa fosfolipasa C va a hacer que se genere un segundo mensajero que sería el inositol 3-fosfato. Ese inositol 3-fosfato o trifosfato lo que va a hacer es que va a actuar sobre el retículo endoplasmático, haciendo la liberación de calcio hacia la parte, pues obviamente, del citoplasma, y a través de unas proteínas virales que se llaman las viroporinas. Bueno, ya el aumento del calcio a nivel intracelular es bastante nocivo. Cuando hay un exceso de calcio a nivel intracelular es bastante nocivo, que es lo que me va a generar como tal la diarrea. Entonces, ¿cómo lo hace? El exceso de calcio va a generar la decapitación de las células absortivas, y además de esto va a hacer un desbalance hidroelectrolítico, en donde va a generar la salida y el aumento de la secreción de cloruro. Entonces, pues haciendo así, pues como tal una diarrea osmótica. Y pues lógicamente también aumentando pues el fluido a nivel gastrointestinal. Listo, profe. Siguiente. Listo, ¿cuál es tu nombre? Felipe Araque. Felipe Araque, muy bien, muy bien. Es decir, en la patogenia de la diarrea del virus han empezado por la que más se conoce, que es por la del rotavirus. ¿Y qué tenían que decir de los otros virus? En los otros virus se sabe que también produce un acortamiento
de las microvellosidades. Eso fue lo primero que se supo con respecto a estos virus. Se sabe que en estas microvellosidades hay presentes unas disacaridasas y esa ausencia de disacaridasas pues hace que se acumulen carbohidratos en la luz intestinal y se produzca un tipo de diarrea osmótica, porque la concentración de azúcares en la luz intestinal pues va a aumentar la presión osmótica dentro de la luz intestinal, que va a favorecer que líquidos que están en el intersticio del enterocito, pasen a la luz intestinal. Recuerden, los que no se les olvidó la bioquímica de prekinder, que uno solo puede entrar glucosa al enterocito. Ningún otro tipo de azúcar se puede entrar. Entonces, si uno no tiene disacaridases, pues no les puede absorber. Todos los otros virus en alguna medida también acortan las vellosidades. Pero después se supo más del rotavirus, y con rotavirus entonces sabemos que no solo es una diarrea de tipo zoonótico, sino también es una diarrea de tipo secreto, por, como ya explicó muy bien Juan, hay un desbalance en el calcio, y ese desbalance del calcio va a aumentar finalmente la secreción de cloro, y si hay más cloro, pues se va a terminar acumulando más NaCl, y si hay más NaCl, pues va a aumentar finalmente también más la osmolaridad en la luz intestinal, sumado a las azúcares que hay. Sigue por acá. Listo, bueno, ya pues algo importante es el efecto citopático, y es que básicamente esto es causado tanto por la proteína viral, no estructural viral, la NSP4, y también por el calcio. Pues básicamente aquí lo que vamos a ver es una fotografía electrónica de las vellosidades de los enterocitos, en donde a mano izquierda vemos cómo son normalmente y a mano derecha vemos cómo se ha realizado ese daño citopático frente a estas. Y sí, básicamente eso. Sí, una pregunta al margen. Juan, ¿tú qué empresa de internet tienes? Mi papá es el que paga, yo no sé. No, estoy en laguna mental. Tigo, profe. Sí, pero tienes una muy buena señal, debes tener una ancho de banda grande porque tienes muy buena señal y tu imagen es mucho más nítida que la de los demás. Ah, profe, la imagen sí fue que la arreglé ayer, que descubrí ahí que se podía poner en HD y algo más. Claro, pero si tú no tienes un ancho de banda que te lo soporte, pues nada, no. Ah, bueno, sí. Era lo mismo. Sí. Listo, sigue. Bueno, respecto a la epidemiología de calicivirus, podemos ver que norovirus es el responsable en el 90% de los brotes de gastroenteritis aguda mundial, y más que todo en países en desarrollo. También es responsable de 200.000 muertes en niños menores de 5 años anualmente en países en vía de desarrollo. Los brotes de norovirus se dan más que todo en lugares cerrados, como asilos, escuelas, hospitales, hoteles, y se han reportado 12 casos de brotes recurrentes en cruceros. Este virus tiene una preferencia por el invierno y climas templados, y por eso es llamado la enfermedad del vómito invernal. Hay un mayor riesgo con este virus en los niños, los adultos mayores y los inmunosuprimidos. En los inmunosuprimidos es mayor el riesgo porque puede que el virus no se autorresuelva y se alargue la diarrea a 9 meses, y pues es muy grave la deshidratación en estos casos. El sapovirus, al igual que el norovirus, los brotes están en lugares cerrados, como ya los mencioné antes, y en países de desarrollo. Se han reportado estudios en Asia, Venezuela, Brasil y Argentina. Ahí se han reportado casos. En cuanto al astrovirus, como ya mencionó mi compañera, pues también comparte con la familia Cariciviridae que la población de mayor riesgo son los niños menores de 2 años, los adultos mayores e inmunocomprometidos, que evidentemente también se presenta en épocas de invierno, regiones frías y lluviosas. El astrovirus tiene una incidencia de 2 al 9% en países desarrollados y del 26% en países en vía de desarrollo. Este se encuentra con una prevalencia mayor en África del Norte, en donde se evidenció en un estudio que
leí era en Egipto, y en América, en general en el continente, en Norteamérica se evidencia una prevalencia mayor en Estados Unidos, en Centroamérica, en Guatemala y México, y en Sudamérica, en Chile. En cuanto a Colombia, se presentó una prevalencia del 5%, y pues encontré un estudio que realizó la Universidad Javeriana, en donde se estudió pues, el mecanismo del astrovirus en Bogotá, en Facatativá, Cartagena y Quibdó, que se tomaron 1.174 pruebas de diarrea de niños menores de 5 años, en donde se evidenció que había mayor prevalencia en Bogotá y menor prevalencia en Quibdó. Bueno, entonces hablando de la familia Reoviridae, primero está el coltivirus. Entonces, el coltivirus va a ser propio de Estados Unidos y de Canadá, más que todo hacia la región oeste. Entonces, este se va a encontrar en las zonas de las montañas rocosas, que va a ser Colorado, Idaho, Utah, bueno, todo hacia el lado oeste. Entonces, este virus... No, que la garrapata no nos interesa otra vez. ¿Señora? Ah, bueno, entonces... Primero vamos a hablar de rotavirus. Entonces, pues el rotavirus, al igual que los anteriores virus, también va a producir diarrea en niños menores de 5 años. Entonces, es la principal causa de gastroenteritis aguda en niños. Se puede producir en forma de brote o también como infecciones nosocomiales. Siguiente, por favor. Miren, lo que ustedes están haciendo hasta el momento no es... Yo les escribí al correo, les dije, ustedes tienen problema con entender lo que significa comparativo, ¿sí? Y ustedes no están haciendo comparaciones. Ustedes lo que están haciendo es explicando la epidemiología de cada uno. Cambiaron como el orden de la exposición. Entonces dan la estructura de todos, la patogenia de todos, la epidemiología de todos, pero ustedes no están haciendo comparaciones. Tan así es que cada uno expone su pedazo. Por eso no pueden hacer comparaciones, porque una sabe la epidemiología de Calici, la otra sabe de Astro y el otro sabe de Reo. Y no pueden hacer comparaciones. Y eso no es algo comparativo. No importa que hubiera sido corta la exposición, la idea que yo tengo siempre con esta exposición es que sea una exposición de no más de media hora. Entonces, por ejemplo, en la estructura uno dice, estos virus tienen en común que todos son virus desnudos. Ya, el más complejo de todos es el rotavirus, que tiene como varias cápsides de manera concéntrica. Este astrovirus se llama así, es un virus desnudo, pero se llama así porque tiene forma de estrella. Este se llama así porque tiene forma, las proteínas de superficie dan una apariencia a veces como una copa y por eso le pusieron el nombre de calicibilidad. Eso es una cosa comparativa. No empezar a arrancar a hablar de cada uno de manera individual. Lo mismo, pues ya dijimos que la patogenia. En cuanto a la epidemiología, estamos hablando de los principales, de los virus que con más frecuencia producen diarrea. Es decir, no estamos hablando de esos virus raros de la Valle del Río, estamos hablando de virus muy frecuentes. Como producen diarrea, tienen que ser desnudos, porque ya sabemos que los virus desnudos son los más resistentes a las aguas que están contaminadas y son muy estables al medio ambiente. Hasta hace poco, los rotavirus eran la principal causa de diarrea en niños lactantes menores de 2 años. Una enfermedad que era muy contagiosa, que incluso se podía contagiar en hospitales, porque un niño llegaba, por ejemplo, por algo respiratorio y salía por diarrea. ¿Por qué hablo en pasado? Porque como veremos ahorita, hay una vacuna. Y entonces, desde que se empezaron a vacunar los niños, disminuyeron los casos de rotavirus. Entonces, nos quedan astrovirus y calicivirida. Dentro de la familia calicivirida, casi nadie habla de familia calicivirida, sino se habla de norovirus.
como los principales virus. Hoy en día, los norovirus son los virus más frecuentes de todos y afectan no solo a niños, sino afectan también a adultos. Se consideran la primera causa de diarrea, es de distribución mundial. Todos estos virus son de distribución mundial, están en todas partes del mundo. Pero los norovirus, sin lugar a dudas, tanto en subdesarrollados, no desarrollados, son los virus más frecuentes, son los virus más contagiosos, son virus que tienden a presentarse en forma de brotes, muchos brotes, en cruceros, entre jugadores de fútbol, en aviones, en fiestas, por todos lados. Donde hay una persona con norovirus, siempre hay otro también con diarrea. Cuando ustedes vengan, oigan de que hay un virus de vómito y diarrea, tengan con seguridad que estamos hablando de un norovirus. Astrovirus son los más recientes, también de distribución mundial. Donde se hace PCR, allí encuentran astrovirus. Ese estudio que mencionaban ellos de la Universidad Javeriana lo hicieron en Bogotá y encontraron que los astrovirus también circulan. Eso es comparativo. No es hablar cada uno del virus, del pedacito del virus que conoces. Bueno, acá están las incidencias mundiales de diarrea. La diarrea. Lo que es entre diarrea e infección respiratoria, con eso se llenan el 70% de los servicios de urgencias, no solo en países subdesarrollados, sino en todo el mundo. Nosotros todavía seguimos teniendo seguramente diarreas por bacterias, tenemos diarreas por amibas, pero en todo el mundo sufre de diarrea. Lo que pasa es que en estos países más pobres todavía muchos niños siguen muriendo por diarrea, lo cual pues no es permitible. En Colombia, ¿qué tienen acá? 246,000 casos de diarrea en un año, me imagino. Sí, señora. Y 560 muertes. Entonces, pues los artículos que yo busqué decía que pues las entidades territoriales con mayores casos va a ser Barranquilla, Bogotá y Huila. Entonces, esto es principalmente por las aguas contaminadas, por pues un poco de acceso como tal al sistema de salud y porque fue donde más se hizo el censo en este estudio. Entonces, hay algo muy importante que es el genotipo que más va a estar frecuente en Colombia y en el mundo, que es el G1P8, que va a tener una incidencia del 64%. Siguiente. Sí. ¿Ustedes creen que en Bogotá haya menos agua potable y que por eso tenga más casos de diarrea? Pues creería que no que haya menos agua contaminada, sino que no sé cómo decirlo. Pues lo que yo averigüé es que principalmente se iba a dar en estos lugares, era más por el acceso de salud que por las contaminaciones y todo eso. Sí, es porque Bogotá, esas ciudades como Barranquilla o Bogotá, pues son ciudades que llevan un registro juicioso, es obligatorio reportar los casos de diarrea que llegan a los hospitales. Las otras ciudades no lo hacen de manera tan juiciosa, debería haber más casos de diarrea en Quito que en Bogotá, pero ellos no reportan. Es como lo mismo que está pasando de coronavirus en Venezuela, menos casos de coronavirus en toda Latinoamérica. ¿A quién le creen? Pues no están reportando, no están buscando el virus. Profe, ¿será que podrías devolverte un segundo? Y a la otra. Es que me gustaría decir... No. Sigamos. Bueno, entonces, algo muy importante es que pues, el rotavirus se va a presentar en modo de pues, brotes, más que todo a nivel de las guarderías y de pues, en preescolares, principalmente porque pues, ellos contaminan como por los juguetes y contaminación entre las comidas. Bueno, también se va a presentar en hogares geriátricos y en infecciones nosocomiales en niños menores de 5 años entre 15 y el 40%. Entonces, los meses en que más se va a presentar el rotavirus en Colombia va a ser en enero hasta mayo y de noviembre a diciembre. Esto principalmente por el aumento de las precipitaciones, que pues hace inmunodeficiencias y pues hace que como las familias pues se hacinen y así pues se pueden contagiar fácilmente. Entonces, hay algo muy importante y es que en Colombia cualquier caso por rotavirus se tiene que reportar al Instituto de Salud Nacional. Entonces, eso se hace por medio de una ficha
de notificación, en la cual se va a poner como el nombre del paciente, si tiene antecedentes de lactancia, si tiene antecedentes de la vacuna, clínica, tratamiento, evolución, bueno, muchas cosas. Entonces, en esta gráfica hay una cosa más importante. Sí, ya voy a esa gráfica. Entonces, hay algo muy importante y es que después de que se implementó la vacuna contra el rotavirus, pues en Latinoamérica específicamente se disminuyó del 60 al 80% la hospitalización por rotavirus y las muertes disminuyeron entre 30 y 40%. Y pues ahí se puede la gráfica, donde pues lo más reciente es como tal la línea negra que está señalando la profesora. Esa es la línea negra del 2020. Miren como, por ejemplo, miremos antes, la línea azul iba por arriba y los picos que hacía esa línea azul y ahora no se presenta. Listo. Entonces, pues este fue un estudio que se hizo en Colombia, entonces ahí se puede ver, desde que se implementó la vacuna contra el rotavirus, cada vez fueron disminuyendo más los casos pues, de rotavirus y fueron aumentando los otros, que era lo que tú decías. Bueno, además aquí en esta gráfica, profe, ¿te puedes devolver? Qué pena. Podemos observar que, pues como dijo mi compañera, se observa que el rotavirus va disminuyendo con los años, pero los otros virus, tanto norovirus como astrovirus, van aumentando, teniendo su pico máximo el norovirus en el 2012 y pues el astrovirus se va aumentando. Esta es la información más reciente que obtuvimos, que fue del Instituto Nacional de Salud, pero pues en realidad no tenemos gráficas actualmente, pero se puede ver el aumento de ambos virus, mientras que el rotavirus, como ya nos dijeron, por la vacuna se ha disminuido los casos. Bueno, aquí vemos otra gráfica de ese mismo estudio que nos muestra el porcentaje en cuanto a brotes. Podemos ver que digamos, en 2009 hubo muchos brotes de rotavirus. En el 2010 y en el 2011 no se reportaron brotes. En el 2012 disminuyeron mucho los de rotavirus, pero no se reportaban de los otros. Ya en el 2013 aparecieron brotes como tal de astrovirus, aumentando también los de rotavirus. Y en el 2014 aparecieron brotes de norovirus y aumentaron los de astrovirus que ya estaban, y los de rotavirus disminuyeron. Siguiente, profe. Bueno, esta es una explicación de las gráficas anteriores. Bueno, en cuanto a la transmisión, las tres familias tienen en común que se pueden transmitir por vía oral fecal, y pues les voy a decir las diferencias en cuanto a calicibilidad. En cuanto a norovirus, que como ya nos dijo la profesora, que es el más importante, se puede transmitir por medio del vómito, a través de aerosoles que se producen por este. También se puede transmitir por consumo de alimentos crudos o mal cocidos y por alimentos contaminados, tanto contaminados por mala higiene de la persona que los maneja o contaminados por el agua con los que fueron manipulados. Hay estudios que nos dicen que las ostras son una fuente de transmisión de estos virus debido a que son filtradores alimenticios que concentran muy bien los microorganismos que están en el agua que se están manipulando. Este virus tiene un alto grado de transmisión debido a que solo se necesitan 10 partículas para transmitirse. El sapovirus básicamente es lo mismo que el norovirus, se transmite por contacto entre persona a persona, posible reservorio es una almejas, eso lo leí en un estudio, y pues por alimentos contaminados, al igual que el norovirus. Pues en cuanto al astrovirus, podría decir las cosas que tienen en común con los demás, que evidentemente también es por consumo de alimentos contaminados y aguas contaminadas también, contacto persona a persona y pues por medio de fómites. Sí, de esto el mensaje que quiero que se lleven es que recuerden que los norovirus que pertenecen a la familia Canicinidae son los virus, es de lo contagioso que hay. ¿Por qué? Porque, bueno, más adelante, estos virus todos producen diarrea, ¿cierto? Una diarrea de tipo acuoso porque no es un organismo invasor. Pero los norovirus usualmente producen también vómito. Inician con vómito y después viene la diarrea. Entonces, se ha visto que el vómito genera aerosoles
y que esos aerosoles, de manera bastante sorprendente, cuando una persona los inhala, puede adquirir el virus. Por eso es tan contagioso. Entonces, hay muchos casos, por ejemplo, una fiesta donde alguien vomitó en la fiesta y después los otros entraban al baño y iban inhalando los aerosoles. Igual puede pasar en un avión, igual puede pasar en un crucero. Entonces, igual en una casa, ¿cierto? Por eso es que es tan contagioso, repito. Y eso sí, ya está demostrado cómo las partículas del virus pueden quedar suspendidas y pues sí, está también asociado con consumo de algunos crustáceos. Bueno, acá yo les voy a ayudar porque no vamos a terminar nunca, porque me empiezan a hablar de la diarrea y todos. Un tiempo de incubación corto para todos, una diarrea acuosa. Ya dijimos que no tengo ni moco ni sangre porque no hay un mecanismo interinvasor. Acá dice que producen fiebres. La fiebre es pasajera, ¿sí? No es una fiebre constante, es una fiebre que se puede presentar al inicio de la enfermedad, pero para nada es una fiebre constante como si fuera una diarrea de origen bacteriano. El diagnóstico de estos virus. Usualmente para estos virus no hacemos una prueba diagnóstica, ni hacemos PCR, ni hacemos ELISAs, ni nada. A no ser que sea... Espera un momento. Aló. Hola, Diana, ya te llamo que estoy terminando clase. Bueno, ya te vuelvo a llamar. Entonces, pues no lo hacemos más que todo acá en nuestro sistema de salud. Es interesante desde el punto de vista epidemiológico saber de qué se está infectando la gente y ojalá, pues si hay unas pruebas de esta PCR en tiempo real, que en un cartucho vienen todas las bacterias, virus, entonces 500.000 pesos, no, mentiras, 900.000 pesos cada prueba y ahí le puede testear a una persona todos los microorganismos que le ocurran, que es muy interesante. Pero en el caso de los virus, pues desde el punto de vista práctico, a uno le da igual que le digan que es un norovirus o que es otro tipo de virus, porque no hay un tratamiento antiviral específico. Sí sería muy interesante desde el punto de vista epidemiológico poder hacer en tantos brotes de diarrea todas estas pruebas para saber que está infectando las personas. Entonces acá dijimos que no hay tratamiento antiviral específico, no existe. La prevención, pues ya más que nunca en esta época del año, todo el mundo sabe la importancia de lavarse las manos. Por fin la gente, lo que no hemos logrado en más de 10 años, en casi 12 años desde que salió la campaña de higiene de manos de la OMS, esto salió hace 18 años y apenas estamos logrando que la gente empiece a usar la técnica. Y la técnica tiene una forma de ser. Y cuando uno hace estudios con tinta o sustancias fluorescentes, se da cuenta que con esta técnica toda la mano queda cubierta. Incluso acá hay un problema. Acá hay un problema, y este es un error frecuente. La gente cree que toca abrazar el pulgar y dejarlo todo cubierto. Pero el dedo pulgar de la otra mano, el que está agarrando el uno, no sé si me lo voy a hacer entender, este que está acá tiene que estar estirado para cubrir, cuando uno lo va rotando, este pedacito de la mano, que es como donde la gente se coloca el limón, la sal, el tequila, algo así, para que pueda también estar cubierto, porque si no siempre queda ese espacio en blanco. Un día les muestro. La vacuna, ahora sí cuéntenme de la vacuna. Bueno, entonces hablando de la vacunación, pues la vacuna no va a ser una cura, sino que lo que hace es prevenir las manifestaciones graves que va a generar la diarrea. Entonces la primera vacuna que se creó fue la Rotashield en 1998 en Estados Unidos. Tienes que decir para cuál de los 3 virus existe la vacuna. Listo, entonces esta es la vacuna para el rotavirus. Perdón. Listo.
Entonces, la primera vacuna que se creó fue la RotaShield en 1998. Sin embargo, pues esta vacuna en 1999 se suspendió porque el 25% de los niños que pues se les había dado esta vacuna presentaron intussuscepción intestinal, que pues fue una complicación grave en esa época. Entonces, la intussuscepción intestinal se dio por 3 causas principales. Entonces, la primera es porque el rango de edad que pues estaba destinada a la vacuna varió mucho. Estaba para niños entre 2 y 6 meses y pues ellos lo pusieron a niños mayores de 8 meses. La segunda es porque generaba una inflamación en las placas de Peyer y pues eso principalmente por el virus vacunal. La tercera porque aumentaba la motilidad intestinal. Entonces, hablando de las 2 vacunas que están aprobadas por la FDA, las generalidades son que ambas van a tener un virus vivo atenuado. Además, ambas van a ser vía oral, van a ser en múltiples dosis, van a estar resguardadas de 2 a 8 grados centígrados. Algo muy importante es que nunca se le tiene que dar a niños mayores de 8 meses. ¿Cuál es el nombre comercial? Es decir, hay una vacuna en el 98 y esa vacuna que se llamaba RotaShield fue eliminada por el riesgo de intussuscepción. Después tenemos 2 vacunas. Acá está. ¿Sí? Después hay 2 vacunas nuevas. Una en qué año, que no lo veo, y la otra en qué año. Entonces, la Rotarix fue en el 2008 y la Rotatec fue en el 2006. Ok. Listo. Entonces, la Rotarix es una vacuna monovalente humana atenuada, es decir, que esta solamente va a tener el genotipo G1P8, que pues como ya dije anteriormente, era el que más incidencia está en el mundo. Entonces, esta vacuna va a dar protección contra las cepas G2, G3, G4, G4 y G9. Entonces, hay algo muy importante, es que esta vacuna como tal se aisló del intestino de un niño en Cincinnati que tenía la infección por el rotavirus. Lo que hicieron es que pues cogieron como tal esa cepa, la atenuaron, la cultivaron y se formó la cepa RIX 4414. Entonces, pues esta Rotarix es en vía oral, se dan 2 dosis, como tal el volumen va a ser de 1 litro y se da a los 2 y a los 4 meses de nacido. Después está la Rotatec. Entonces, la Rotatec es una vacuna pentavalente recombinante bovino-humana. Entonces, va a ser pentavalente porque va a tener 5 genotipos. Y va a ser recombinante bovina porque se utilizó la cepa WC3. Entonces, de esa cepa WC3 se utilizó la proteína de fijación P7. Y de las humanas, de rotavirus humanos... Daniel, tú estás cayendo en el error de botarme acá toda la información de la que leíste. Y pues recuerden que si yo quiero tanto detalle de algo, yo lo pregunto. Pero no tienes que decirme todo lo que... Hay unos que no saben nada. Pues, y el otro está unos que saben, que estudiaron y quieren llegar a decirlo todo. Y ese error lo mantienen toda la vida. Con esto de las reuniones virtuales es insoportable la gente que no deja de hablar y se la pasa diciendo todo lo que sabe, y cada vez que van a hablar uno sabe que tienen que esperarlo como 10 minutos. Entonces, tienen que aprender a ser concretos. Entonces, explícame la vacuna de manera concreta y comparativa. Entonces, la Rotatec va a utilizar como tal, ya dije, 5 genotipos, que es el G1, G2, el G3 y el G4. La Rotarix va a utilizar solamente 1, listo, por ese lado. Entonces, la posología. Entonces, la Rotarix va a utilizar 2 dosis, la Rotatec va a utilizar 3 dosis. Entonces, ambas van a ser vía oral. La vía de administración, la dosis va a ser de 1 mililitro en la Rotarix y la vía de administración, la dosis va a ser de 2 mililitros en la Rotatec, listo. Principalmente es eso. Entonces, la Rotarix se va a dar entre los 2 y 4 meses y la Rotatec se va a dar entre los 2, 4 y 6 meses. Importante es que la Rotarix está en Colombia desde el 2009. Esta vacuna la cubre el sistema de salud, es decir, ¿es gratuita para todo el mundo? No. Esa tiene un costo de aproximadamente de 180,000 pesos. Yo diría que sí es gratuita.
señora. Yo diría que esta vacuna desde hace unos años ya es gratuita para los lactantes. Es que yo leí eso, pero decía que solamente era para lactantes con bajo peso al nacer, no para todos. Listo. Resumen. Cuando uno pone estos resúmenes, no se trata de ponerse una ley del resumen, ¿cierto? Sino resaltar como las cosas como que fueran más importantes. ¿Cómo pensaban hablar de esto del resumen? ¿Cómo lo pensaban hacer? Bueno, uno habla del resumen del astrovirus, otro el resumen del calicin y otro el resumen del rotavirus. Más o menos así lo tenían planeado. Es un buen resumen. Entonces, para todos, pues este cuadrito es bueno para que lo tengan allí. Periodo de incubación, cuestión de días, aunque los norovirus se comportan a veces parecidos a la infección por estafilococo, en el sentido de que yo voy a una fiesta y al otro día puedo ya estar vomitando porque el periodo de incubación es el más cortito de todos. Manifestaciones clínicas, pues todos producen diarrea. Ya sabemos que el norovirus se diferencia porque puede producir más vómito. ¿Cuánto tiempo dura? Pues en realidad es el vómito lo que dura tan poquito porque después viene la diarrea. En general todos sabemos que las diarreas duran de 5 o 7 días. Síntomas. ¿Sí? Acá pone fiebre. Antes habían puesto la fiebre acá en calicivirus. Eso no es lo usual. Total, estos virus no es usual que producen fiebre o se producen fiebre, es pasajero. ¿Quién está rayando la pantalla? Quisiera yo saber. No he podido entender en esta plataforma por qué, cómo es que alguien puede empezar a rayar la pantalla, no sé. ¿Y quién lo hizo? No los voy a regañar, es solo para saber. Porque, ¿cómo hacen? ¿Quién estaba rayando la pantalla para que me cuente? Yo sé que fue por error, pero es que cualquiera puede coger el cursor y hacerle rayitas en la pantalla. Los niños que están exponiendo, si ustedes cogen su cursor del computador, ¿aparecen rayitas? No es el cursor, profe, es que creo que hay como una opción como de una un opción. lapicito para dibujar. Sí, profe, hay una opción abajo de un lapicito azul. Pero igual tú esto lo puedes bloquear. Abajo un lapicito azul. Ya vi este lapicito. Doc, no, pero es que es la de la presentación, Doc. Con la aplicación en la parte superior donde dice ver opciones, ahí te sale como también la posibilidad de hacer anotaciones. Entonces ahí tú lo puedes activar y te deja rayar en la presentación para que todas las personas la puedan ver. ¿En qué parte? Acá donde dice más. Donde dice ver opciones. En la parte superior donde dice ver opciones, Doc, que en este caso pues nos sale como usted está viendo la pantalla de Adriana Jiménez, ver opciones, que tiene como una opción que despliega pues como el tamaño de la pantalla y lo que te digo de hacer, que dice anotar, y lo de anotar, Doc, es los rayoncitos. Ya, de pronto acá donde dice inhabilitar anotación de los participantes. ¿Ustedes están viendo esto? No, Doc, eso sale solamente en tu computador, pero si lo colocas, los bloqueas a todos para evitar que te sigan rayando. Ahora alguno intente rayar nuevamente. Ya intento. No, ya no sale la opción, Doc. Sí, porque ya lo coloqué en habilitar. Ya supe por qué. Es que alguna vez con así un gente de más edad, entonces empezaron a aparecer esas rayitas. Para mí es claro pues que alguien, pues, por error, por lo que sea, hizo eso, lo quiso señalar, pero entonces decían que era que ya habían entrado los hackers a la aplicación y todos se querían salir despavoridos. Nada. Complicaciones, acá seguimos, en general no. Bueno, los niños cuando los niños tenían diarrea,
por rotavirus, pues un lactante menor de 5 años con diarrea, pues sí le puede dar eso. Y acá yo lo que no sé es cómo vuelvo a mi cursor de antes. Ya vi. Tenían diarrea, pues muchos niños siguen muriendo de diarrea. Tratamiento, bueno. Listo, esta era una exposición muy fácil. Yo creo que sí estudiaron, creo que sí lo prepararon, pero estaban atomizados porque entonces usted estudia la patogenia de este. Entonces, por eso les quedaba difícil, era hacer las comparaciones que era lo que yo quería, ¿sí? Listo. No sería más, en general, pues sí, en general bien. Preguntas, niños. Nuestra próxima exposición, entonces mañana no tenemos exposiciones. Yo los viernes usualmente, porque a veces se alargaban mucho estas exposiciones, entonces tenía que interrumpirlas y dejarlas se van atrasando y las dejaba para cerrar el viernes. Pero pues acá no nos tenía problema. Entonces, mañana no tenemos exposición el lunes, tenemos exposición el miércoles, el jueves tenía yo la exposición de familia retrohabilidad, que ya la adelanté, y ya, entonces nos queda solo lunes y miércoles, y ya acabamos. Ay, no, había algo de este grupo que yo les iba a preguntar. Ya. A pesar de que nosotros no hacemos pruebas, ¿cierto? De PCR ni nada, ¿qué de un coproscópico llamaría la atención en una diarrea viral? Uno de los niños de este grupo. Pues no sé, profe, si podría ser la presencia de los antígenos, porque estos virus se caracterizan porque se van a excretar por las heces. Entonces, hay algunas pruebas que detectan estos... Repíteme cuál fue mi pregunta, por favor. Señora, profe. Repíteme mi pregunta. ¿Cuál fue mi pregunta? A ver. ¿Por qué se caracterizarían estos virus en un coproscopio? ¿Cuál sería la característica de estos virus en un coproscópico? ¿Ustedes creen que en un coproscópico, ya vieron en el laboratorio coprológico y coproscópico? Y profe. Señora. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes creen que en un coproscópico se puede ver un antígeno de un virus? Tal vez no, ¿no? No, señora. Cero, se tomaba era la muestra para observarla, perdón. Entonces, ¿qué diferencia un coproscópico de un coprológico? Y ya hicieron esa práctica. Ambos se ven al microscopio. Solo que con el coproscópico uno hace unas pruebas adicionales. ¿Qué pruebas adicionales se le hacen al coproscópico? ¿Y cuál de esas pruebas adicionales pudiera sugerir la presencia de un virus? pH y azúcares reductores. ¿Qué pasaría con esas pruebas? ¿Cómo sería la prueba? ¿Cómo haría esa prueba para uno pensar que se trata de un virus? Pues si es de un virus, los azúcares reductores darían positivos. Exactamente, porque me quedan mirando como si les estuviera preguntando que cuál es la distancia de la Tierra a Saturno. Me quedan mirando con una cara de, me pregunto una cosa de ciencia ficción, pues, para una respuesta tan sencilla. Ojo, niños, pues sí, yo sé que la mayoría les ayudamos mucho con el parcial, un parcial muy fácil,
la mayoría recuperó su nota, es probable que la mayoría de ustedes pasen, pero uno tiene que tener una autocrítica. Y muchos de este curso tienen unos conocimientos muy malos, unas bases muy malas. Entonces, a pesar de que ustedes pasen, si ustedes no toman conciencia de lo malos que son, van a ser unos médicos muy mediocres, porque no van a poder seguir atendiendo si no saben la fisiología de prekinder, no saben microbiología de prekinder, saben como si fueran un estudiante de colegio. Entonces, tienen que tener esa autocrítica y tienen que ponerse en vacaciones a tratar de estudiar y tratar de mejorar su nivel, porque si no, ustedes no quisieran que fuera la mamá de ustedes la que cayera en las manos de su compañero que tiene sentado al lado que está mal. Ustedes no quisieran que eso pasara. Pero uno a veces en la vida no puede controlar esas cosas. Puede pasar que uno, no, yo a donde fulano nunca le digo a mi mamá. Y entonces el fulano, el que es más malo, terminó trabajando en Melgar, en un puesto de salud de Melgar. Y un día su mamá se fue de vacaciones, tuvo un accidente y la atendió ese fulano que era tan malo, el más malo del curso. Y su mamá, que se hubiera podido salvar, se murió porque fulano no sabía absolutamente lo mínimo de rehabilitación. Entonces, por favor, tomen conciencia de la responsabilidad social que tienen y tomen conciencia del futuro que quieren para ustedes. No hay cabida para los mediocres médicos en esta tierra, porque somos demasiados. Entonces, miren a ver qué hacen. Entonces, en el coproscópico van a encontrar la prueba de azúcares reductores positivos. El pH, pues la verdad, no sé, pH es ácido. No, el pH... ¿Qué hace uno con un lactante que tiene azúcares reductores positivos? Laura, Ana María, Valentina, ¿qué hace? Juan. No, tocó bajarle la nota. Solo saben lo que... Cuando uno pregunta, esa es la diferencia entre... Les he dicho muchas veces entre entender, saber, entender y comprender. Ustedes repiten el conocimiento, se lo aprenden de memoria. Y yo le hago una pregunta como esta y no logran integrar lo que leyeron con la deducción. Yo tengo un lactante que se alimenta de leche. Ya el coproscopio. ¿Ah? Es que encontré, por ejemplo, en Mandel que decía que a un niño que, bueno, que tiene esta enfermedad, si tiene azúcares reductores positivos, no se le debe dar pues leche materna, o sea, alimentación por pecho, por aquello de las disacariasas. Pero cuando el niño, digamos que ya se empieza a recuperar, igualmente en un niño ya un poco mayor, se recomienda que recupere lo más pronto su dieta normal. Entonces es un bebé que solo toma leche materna, entonces ¿qué le doy? ¿Coca-Cola? No, o sea, se le da leche materna, pero en casos en donde no es, o sea, donde la enfermedad es leve moderada, que se le puede dar también hidratación por vía oral y no se recurre como a hidratación por vía intravenosa. Entonces, no se recomienda la suspensión de que la mamá le dé la leche en estos casos donde la enfermedad es moderada o leve. Entonces, moderado leve, le digo a la mamá que no le dé comida. Que le dé pecho, o sea, que le siga dando pecho y si si es grave, pues ya la hidratación no va a ser por vía oral, sino por vía intravenosa. Y en cuanto a cuando es grave, hay veces la deshidratación puede causar, pues, inconsciencia, o sea, que el niño quede inconsciente y pues ahí ya no podría alimentarse. Nunca le quita la lactancia materna a un niño, porque siempre los beneficios van a ser
mayores que el daño que pudiera tener. Además, un lactante. Pues un lactante, ¿cómo le va a quitar la leche si de eso toma? Lo que se hace es que se prefiere, sobre todo los bebés que ya toman tetero, que tomen leche deslactosada. Eso es muy fácil, es una respuesta muy fácil, ¿sí? Antes la leche deslactosada no existía. Ahora toca buscar unas cosas súper sofisticadas que era la leche de soya. Pues ahora, pues nada, leche deslactosada, fácil. Tienen que conocer lo que leen, tienen que aprender a hacer deducciones con lo que leen. Las preguntas no pueden ser, dígame el porcentaje, dígame la edad mínima de vacunación a las 6 semanas de edad. Y solo saben ese pedacito si lo leyeron. Pero si yo le hago la pregunta, ¿qué pasa si el niño a las 6 semanas de edad no se vacunó? Eso es una pregunta en la que hay que pensar. Y eso es lo que aspiramos de ustedes. Bueno, niños, pregunta de los que tienen que exponer el lunes. Sí, profe, soy yo y pues otros compañeros, María Isabel Sánchez. Yo tengo una pregunta acerca de la familia de togabilidad, porque al final pues nosotros vamos a exponer la encefalitis equina venezolana, pero también está la oriental y la occidental. ¿Nosotros las nombramos muy por encima o sea, obviamente sabiendo? Eso ya se lo respondí, ya está en un correo. Entonces, me ha pasado que uno es el que me escribe, le respondo y como que no le pasa la información a los otros. Yo ya les dije. No, sí, señora. Bueno. Ya les dije que lo pusieran en un mapa, que hicieran las diapositivas, que lo pusieran en un mapa, que pusiera qué, cuándo, cómo, cuántos, por qué, en qué lugar. ¿Sí? ¿Qué más quieres saber? No, profe, y por ejemplo, y pues con respecto al dengue, yo tengo pues todas las tablas del 2020, pero de Colombia en general, pero de Colombia tengo hasta el 2019, no sale todavía la del 2020 por departamentos. ¿Pasa algo o puedo dejar esa? No, pueden dejar. Ok, y... Yo también hago parte de ese grupo. Tengo una pregunta acerca del Zika. El Zika produce muchas enfermedades congénitas. No sé si mencionarlas y detenerme o... Vamos a terminar las exposiciones y no entendieron la mecánica. Si le digo que las menciones, entonces tú las mencionas y si yo te pregunto algo más a fondo, no sabes nada. Una cosa, ya les he repetido 1000 veces. Una cosa es que sepan mucho y otra cosa es que me hagan apuntar todo lo que estudié. Pero lo que no quiero es que me hagan una diapositiva que digan, el Zika produce microcefalia. Y yo les digo, bueno, cuéntame los estudios que probaron eso, dime dónde se estableció la causalidad. No, yo solo sé que produce microcefalia. Entonces, una cosa es que me lo presentes resumido y otra cosa es que no sepas nada. Tú tienes que saber mucho, pero no me puedes decir acá todo lo que se te ocurre de la enfermedad. Ya vamos terminando, ya debieran saber perfecto la mecánica. Han visto exposiciones acá muy buenas y saben cómo se hace. Así como no vienen a las exposiciones, Zika, ¿con qué se asocia la enfermedad? ¿Dónde, en qué estudio se demostró que se asociaba con tal cosa? Guillain-Barré se asocia, no, Guillain-Barré, ¿quién demostró eso? Ustedes deben tener chikungunya también, ¿no? Sí, señora. Entonces, ¿se asocia, no se asocia Guillain-Barré? ¿Qué estudio dijo que estaba relacionado lo uno con lo otro y todo eso? Sí, señor. Listo, sí, señora. Más preguntas puntuales. Profe, sí, otra.
Sí. Es sobre la fiebre amarilla, o sea, nombro más que todas las epidemias más relevantes, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, profe, listo. Esa era la duda. Gracias. Profe, la última pregunta sería, nosotros tenemos la familia de Flaviviridae también, pero en esta nombramos todos los 3 géneros que hay, o solo nos enfocamos en específicamente. Dime cuáles 3 géneros. ¿Señora? ¿Señora? Dime a qué géneros te refieres. Ya. ¿Dios? ¿Y quieres saber? Pestovirus. Uno sería pestovirus, el otro. ¿Qué virus están en cada género? Hepatovirus y el otro que sería pues el de Flaviviridae. ¿Ustedes mandaron la lista de los virus al correo? ¿Señora? ¿Señora? ¿Me mandaron la lista de los virus al correo? Sí, señora, nosotros se los mandamos hace como 2 semanas y teníamos en la de Flavivirus, teníamos pues dengue, Bueno, sí, yo sé lo que tiene. Entonces, si ya me lo preguntaron, ¿por qué me lo siguen preguntando? Doctora, porque en ese momento nosotros no le pusimos como los 3 géneros que había y solo nos enfocamos en el de Flavivirus. Entonces queríamos saber, pues como usted no nos dijo como... Si no me lo pusieron, ¿no crees que deberías mandármelo si no me los enviaron? Sí, señora. ¿Por qué no me lo han enviado? ¿Por qué no me lo han enviado si los posicioné? ¿Quién pregunta? ¿Perdón? No, no sé ser. ¿Quién es la que pregunta estas bobadas? ¿Quién es el nombre de la que está preguntando? Profe, lo que pasa es que la pregunta es si nos vamos a centrar en el Flavivirus, ¿sí? Y si los otros 2 géneros los nombramos nomás por encima. Ustedes ya me enviaron, ustedes van a poner Flavivirus con togaviridad, ¿cierto? Sí, señora. Y ya me enviaron la lista de los togavirus. ¿Cómo, sí, señora. Ya se la enviamos. ¿De los Flavivirus o de los Togaviridae también? De las 2, profe. Y si ya me la enviaron, yo ya lo que señalé lo que tenía que poner. Sí, señora, nos señaló que... Ahora, si les faltó información, pues vuelvan a enviar. ¿Sí? Si fue que no enviaron las cosas completas, como les pasa a algunos que no saben que también tenían otra familia y no me lo envían. Y entonces después quieren que, ay, pero es que usted no nos dijo, pues usted no me lo envía, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué familia le toca? Entonces, no envían las cosas completas, yo les señalo con base en lo que si les están faltando cosas, yo no sé, porque eso es parte de su plan, mandar las cosas completas. Yo no les voy a hacer la investigación de cuáles virus están en sus familias. Ya les había dicho que virus de hepatitis no iban, ya se los había dicho. Me parece terrible que me estén preguntando qué virus van a exponer cuando la exposición es el lunes. Terrible. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Bueno, muchísimas gracias, doctora, que esté bien.